se hagan ajustes y nuevamente poder recolectar la información de entrada para reiniciar el ciclo de tal manera que nos permita ver qué cambios y qué avances hemos tenido. Como les decía, los subsistemas, el SMESE tiene 6 subsistemas. Uno es el de evaluación de estudiantes, que recoge todo lo relacionado con la evaluación externa y la evaluación interna. En evaluación externa, pues entonces allí pues recogemos principalmente lo relacionado con temas como Saber 11, como clima escolar, etcétera. Y con evaluación interna nos referimos pues a la evaluación que se desarrolla en el aula. Está el subsistema de evaluación institucional, que está relacionado con todo el tema de autoevaluación institucional, evaluación docente en nuestro caso, que está ligado pues a temas de evaluación anual de desempeño docente, estímulos a la calidad educativa, que es un subsistema que nos ayudó a organizar como todos los estímulos que se tenían en la Secretaría y dejarlos pues digamos que de una manera concreta, escrita y dispuestos para consulta de la comunidad. Están también los subsistemas, el subsistema de investigación, gestión y transferencia del conocimiento. En este subsistema trabajamos temas principalmente de evaluación y de factores relacionados con la calidad educativa. Y allí hemos recibido diferentes solicitudes de universidades nacionales y extranjeras para apoyarnos en esas investigaciones, bien sea compartiéndoles algunos datos que nosotros tenemos o poniéndolos en contacto con los colegios para el desarrollo de esas investigaciones. Finalmente tenemos el subsistema de seguimiento y evaluación a la política educativa. Aquí hemos hecho algunos estudios relacionados con Reto a la U, Aprende en Casa, que fue toda la estrategia de la Secretaría que se desarrolló en el momento de la pandemia y la educación remota, y la Ruta 100K, que consiste pues en esta entrega que se hizo a diferentes estudiantes de los colegios distritales de dispositivos electrónicos. Estos 6 subsistemas también digamos que se organizan en unos indicadores de acuerdo con esas dimensiones de la calidad que les mencionaba, las propuestas por la UNESCO, que son equidad, relevancia, eficiencia, eficacia y pertinencia. Y para poner a disposición de todos esta información, tenemos algunas herramientas tecnológicas de soporte. Las dos principales son el sitio web del SMESE y el tablero de indicadores. Para poner a disposición de todos esta información, hay otras herramientas disponibles del SMESE adicionalmente. Uno son los informes de ciudad. Estos informes de ciudad se entregan al principio de cada año, la comunidad los puede consultar. También hay unos informes particulares por localidad y por colegio, para el caso de los colegios distritales. Nosotros también tenemos una plataforma de evaluación institucional, nuestro sitio web es SMESE que les mencionábamos anteriormente. Aquí van a encontrar, digamos que centralizada toda esta información. Es súper importante que, por ejemplo, ustedes la puedan consultar porque allá hay publicaciones sobre fortalecimiento de los aprendizajes, algunas guías sobre también autoevaluación institucional. Y finalmente, pues tenemos nuestro aplicativo de evaluación docente para los docentes de la Secretaría. Ya entrando un poco en la encuesta de clima escolar y el módulo de ciudadanía, queremos contarles algunos antecedentes. Estos antecedentes, pues, se nacen, digámoslo así, desde el año 2011, donde el instrumento pues se inició con la aplicación de este instrumento y a partir de ese año se ha aplicado cada 2 años con estudiantes de grado sexto a 11 que se encuentran matriculados en los colegios del distrito y con una muestra de estudiantes de colegios privados de la ciudad de estos mismos grados. Que son pues digamos estos colegios los que hemos convocado a estas capacitaciones. Desde el 2017 también, digamos, la encuesta de clima escolar se aplica de manera electrónica. En el 2017 hubo una reestructuración de la encuesta de clima escolar con el fin de contar con mejores propiedades psicométricas en este instrumento. Y adicionalmente se incluyeron unos instrumentos para docentes de estos grados, así como para orientadores, coordinadores y rectores. Ya en 2021, como ustedes recordarán, pues en 2020 estuvo la pandemia y algunos de esos temas que teníamos allí en la encuesta de clima escolar no era posible medirlos, pues porque dependían del contexto que se vivía en las aulas de clase. Entonces hicimos un ajuste a la encuesta de clima escolar, incluyendo todo lo que sucedía en el ámbito familiar y en la casa cuando se aprendía en casa. Entonces, allí tuvimos un componente de clima familiar
este componente de clima familiar que se preguntó a los estudiantes, y adicionalmente hubo un módulo especial que se aplicó sobre clima familiar cuando se aprende en casa a una muestra representativa de los estudiantes de los colegios distritales. Entonces, bueno, creo que te voy a dar la palabra, Erika, para que... Ah, no, mentira, me falta esta parte. Nosotros te socializamos estos informes en diferentes espacios, contándoles cómo qué resultados obtuvo la ciudad en el año inmediatamente anterior. Este informe de resultados habitualmente se entrega en enero al principio del año, en el mes de enero. En este caso, pues, creo que fue el 16 de enero. Y allí encuentran información por cada uno de los subsistemas. Específicamente la información relacionada con clima escolar la van a encontrar en el subsistema de evaluación de estudiantes. Para este año pues hicimos un pequeño zoom sobre la encuesta de clima escolar y módulo de ciudadanía en ese informe de ciudad, y pues también les contamos un poquito sobre alguna información que estuvimos recogiendo el año pasado sobre la distribución de la enseñanza de la educación artística en diferentes colegios de la ciudad. Listo, Erika, entonces ahora sí te doy la palabra. Erika, abre el micrófono, por favor. Tienes apagado el micrófono, Erika. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Arias, soy profesional de la Dirección de Evaluación, y el día de hoy les voy a dar como el contexto en el cual se creó esta encuesta de clima escolar. Como ya los ha venido informando Marta, esta encuesta hace parte como de todas las estrategias que tenemos para recolectar información acerca de la calidad de la educación, y fue creada pues ya hace desde el 2017 para poder dar información respecto al clima escolar de la ciudad. Entonces, para la aplicación que tuvimos el último año, es decir, el 2021, nosotros brindamos información a los colegios y también brindamos información de cómo se veía ese clima en la ciudad. Este es un ejemplo de la información que nosotros procesamos y que se les brindó en ese informe de ciudad. Y pues lo que busca es que ustedes puedan recibir esta información y puedan analizar cómo se está presentando este clima en la ciudad. Para ello tenemos 3 índices o 3 niveles de información y un nivel también de información cualitativa. ¿Cuáles son esos índices? Tenemos uno general que se llama el índice global, que está en una escala de 0 a 1 con media de 0.5, y que nos va a indicar aspectos favorables si las puntuaciones están más cercanas a 1, o aspectos que hay que trabajar o aspectos que de pronto hay que reforzar si esas puntuaciones están más cercanas al 0. Estos índices también fueron reportados para el 2017 y el 2019, por lo tanto nos permite una comparación entre las diferentes épocas en las cuales se aplicó la encuesta. El segundo resultado que nosotros tenemos en esta encuesta son los niveles, que corresponden a clasificación de esos puntajes en 3 grupos: un grupo medio, grupo alto y grupo bajo, dependiendo de esos valores. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Pues nos viene ubicando porcentajes de estudiantes que perciben el clima en cada uno de estos niveles, y en conjunto con el análisis cualitativo podemos identificar tanto las fortalezas como los aspectos que podemos mejorar en cada una de estas dimensiones y subdimensiones del instrumento. Finalmente, también contamos con unos índices de niveles, que son los que encontramos en la gráfica en la parte derecha, que se calculan con esos resultados o agrupaciones por niveles altos, bajos y medios. También están en una escala de 0 a 1 para que podamos hacer una comparación entre los diferentes niveles de agregación que tiene la encuesta. Y al igual que los índices globales, va de 0 a 1 con una media en 0.5. Aquí vemos una gráfica en la cual encontramos
los índices de niveles y los niveles para la ciudad de Bogotá y para cada una de las localidades de la ciudad. Aquí, ¿qué miramos nosotros? Miramos, obviamente, dependiendo de nuestro interés, si queremos comparar a Bogotá con cada una de las localidades o queremos mirar nuestra localidad, sencillamente miramos el porcentaje que encontramos en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, para Bogotá encontramos que en el nivel alto se encuentra el 26% de los estudiantes que están viendo un clima favorable en sus instituciones, un 50% de los estudiantes la ven como un clima medio y un 24% la ven como bajo. Si miramos el índice de nivel, podemos hacer comparaciones ya más precisas. Por ejemplo, podemos encontrar que la localidad que tiene un índice de nivel, es decir, una puntuación en este indicador más alto, está Sumapaz, que es incluso mayor que el que es promedio para Bogotá. Y así podemos también identificar que el 30% de los estudiantes se encuentran en el nivel alto para esta localidad, y a diferencia de los que perciben el clima como de pronto que no está tan positivamente valorado, encontramos solamente un 21%, que es uno de los porcentajes más bajos si miramos dentro de todas las localidades. A diferencia, por ejemplo, de Teusaquillo, que encontramos aquí en la parte inferior, en el nivel bajo, que está un 39% de los estudiantes están percibiendo el clima como problemático o que hay algunos aspectos por mejorar. Siguiente, por favor. Otro tipo de comparaciones que encontramos, esta vez en el informe SMESE de localidad, es ya puntualizando como esas diferencias que vimos en las localidades. Entonces, aquí encontramos esta gráfica, que es similar a la que vimos anteriormente, solo que cuenta con unos niveles de comparación diferentes. En la parte superior, Erika, disculpa, ¿se te cerró otra vez el micrófono? ¿aló? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Qué pena. Como les venía diciendo, esta gráfica es similar a la que vimos anteriormente de ciudad. Aquí tenemos, es un ejemplo del informe de localidad. Hace referencia a unos niveles de comparación diferentes. Entonces acá vemos en la parte superior encontramos la localidad Portalito, que es un ejemplo. Seguidamente encontramos una localidad de referencia, que fue la localidad que tuvo el clima más alto en la ciudad, y asimismo encontramos tanto la comparación para todos los colegios distritales, como la comparación de todos los colegios no oficiales y en régimen especial, y la puntuación general para Bogotá. Entonces podemos, dependiendo de lo que queramos analizar, empezar a establecer esas comparaciones con esos grupos de referencia. A nivel cualitativo, ya lo veremos en el informe, encontraremos pues obviamente la descripción de lo que significa estar en un nivel alto de clima escolar, o un nivel bajo, o un nivel medio. Y aquí mismo en la parte derecha de la gráfica encontraremos las puntuaciones del índice por niveles, que nos permitirá pues obviamente como complementar esas comparaciones. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra gráfica que lo que nos va a establecer son los niveles o las subdimensiones que están comparándose dentro de esa dimensión que analizamos. En la anterior estábamos hablando de relaciones interpersonales. Para las subdimensiones de relaciones interpersonales encontramos dos, una que es relación entre estudiantes, que es la gráfica que encontramos a mano izquierda, y la otra subdimensión es relaciones entre adultos y estudiantes, que es la gráfica que encontramos a mano derecha. Se encuentran los mismos niveles de comparación, en este caso de localidad, y lo que nos va a permitir identificar es qué aspectos puntuales de esa dimensión de relaciones interpersonales están mejor o cómo se están siendo valorados por los estudiantes. Aquí por lo menos podemos encontrar que los colegios no oficiales, que eran los que vimos que tenían un nivel de clima más favorable en esos grupos de comparación, podemos ver que la relación entre estudiantes es la que están valorando mejor los estudiantes de estos colegios.
Si bien encontramos que también están valorando la relación entre adultos y estudiantes de una manera muy positiva, la que está marcando como más diferencia es la valoración de la relación entre estudiantes. Entonces ahí uno podría concluir que los estudiantes pertenecientes a colegios no oficiales perciben su clima de manera positiva, su clima escolar, particularmente las relaciones interpersonales y en especial esas relaciones entre pares, que serían como las más positivamente evaluadas. Igual podemos ver que que en comparación con los otros niveles de comparación, por ejemplo con Bogotá, son bastante llamativas las diferencias, quiere decir que son un aspecto muy característico de estos colegios no oficiales. Al igual que todas las demás gráficas, se hacen comparaciones por el índice y también por los niveles de desempeño, y ya uno, si quisiera ser más preciso para la descripción del clima, acudiría a estas descripciones cualitativas que brindan cada uno de los informes. Siguiente, por favor. Hasta aquí hemos visto como esas agrupaciones por niveles. Uno de los resultados que obtuvimos en el informe de ciudad fue respecto a los índices globales, es decir, la puntuación general que se obtiene en esta encuesta de clima escolar. Como les mencionábamos, van de una escala 0 a 1. Aquí podemos ver unas comparaciones por el sector no oficial contra el oficial para cada una de las dimensiones de clima que evalúa la encuesta y sus respectivas subdimensiones. Entonces podemos ver que a nivel no oficial para este índice global encontramos puntuaciones bastante mayores en comparación con el sector oficial. En cuanto a la relación entre adultos y estudiantes, la relación entre estudiantes, en el ambiente institucional están muy parecidos, las pertenencias y oportunidades institucionales y el establecimiento de acuerdos, normas y reglas. Y dentro de los factores de riesgo y seguridad contamos con la evaluación de la seguridad emocional, que también está muy similar. Y en la dimensión de educación en casa, que ya era muy particular del contexto de la pandemia, vemos que la relación entre adultos y estudiantes durante la pandemia estuvo bien valorada para estos colegios que pertenecen al sector no oficial, en comparación con los del sector oficial. Aquí también encontramos otro tipo de comparaciones dependiendo de la jornada, que nos permiten pues orientar un poco respecto a esas particularidades del clima en función de los grupos, si es mañana, tarde, única, completa, o los grados. Por ejemplo, los que tienden a evaluar mejor o más positivamente el clima escolar siempre van a ser los grados más pequeñitos, y de pronto los grados décimo, undécimo, las valoraciones ya empiezan como a disminuir. Entonces, esta es la información que vamos a encontrar en esos informes de la encuesta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esta encuesta en el 2023. Entonces, para el 2023, la encuesta ha sufrido o se ha realizado con la encuesta una revisión tanto metodológica como conceptual por parte del Banco Mundial. ¿Para qué esta revisión? Para hacer nuestra encuesta pues mucho más actualizada, ya lleva 6 aplicaciones, entonces queremos que lo que estemos evaluando esté acorde con las nuevas teorías de clima escolar y también con las nuevas metodologías para evaluar este constructo en estudiantes. Entonces, para ello con el Banco Mundial hicimos un convenio que ha venido trabajando todo este año, desde el año pasado incluso, para poder ver cómo hacemos más robusta esta encuesta y que dé obviamente una información relevante para los usos que se ha pensado. Para esta aplicación vamos a aplicar 3 instrumentos. ¿Cuáles son esos? El primero, la encuesta de clima escolar para estudiantes, que va a ser respondida para estudiantes de 6º a 11 grado. Segundo, la encuesta de docentes, que va a ser respondida por una muestra de docentes de los colegios tanto públicos como privados de la ciudad. Y en tercer lugar, un módulo de ciudadanía, que es una encuesta muy delimitada en todo lo que tiene que ver con evaluación de competencias ciudadanas. Esta encuesta va a ser limitada a estudiantes de 9º grado únicamente. Finalmente, para esta aplicación no contaremos con los contenidos que se habían incluido durante el año 2021 para evaluar la educación remota,
el clima familiar, y tampoco iremos a los hogares a evaluar a los acudientes de los niños respecto a cómo se está aprendiendo en casa. Entonces, estos componentes fueron muy particulares del 2021, dadas las condiciones de educación remota que tuvimos que implementar debido a la pandemia, pero pues dado que ya superamos como esta situación, ya ahora sí vamos a centrarnos únicamente en el clima escolar que se da en la institución educativa y entre las personas que las conforman. Siguiente, por favor. Aquí vemos las características de esa encuesta de clima escolar, ya mucho más detalladas. Como ya les había mencionado, son 3 instrumentos que conforman toda la encuesta. Una está la encuesta de clima escolar, que va dirigida a estudiantes de 6º a 11 y que nos va a permitir identificar esos elementos claves del clima escolar que deben tanto mejorarse o que deben reforzarse para favorecer la convivencia en los estudiantes y en general en toda la institución educativa. La encuesta de clima escolar de docentes pues va a evaluar esa misma percepción del clima, pero desde la visión del profesor, del orientador, del coordinador y del rector. Esto nos va a permitir ver, obviamente, como otra faceta del clima con otras personas que también están interviniendo y que pueden enriquecer ese análisis que estamos realizando. Finalmente, el módulo de ciudadanía, como les mencionaba, indaga sobre todo por las competencias ciudadanas de esos estudiantes de 9º grado, para poder identificar tanto las actitudes, las percepciones y esas competencias emocionales y comportamientos que favorecen una ciudadanía. Esta aplicación la coordinaremos nosotros de la Dirección de Evaluación y será aplicada por los enlaces de cada uno de los colegios, es decir, por ustedes los profesores que nos van a ayudar a hacer esa aplicación desde cada una de sus instituciones educativas. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí vemos como las características de la encuesta. Vamos a profundizar en para qué nos sirve esta encuesta. En la encuesta de clima escolar está dirigida o está pensada sobre todo para medir esos elementos centrales y constitutivos del clima escolar y también para caracterizar los factores contextuales que pueden afectar tanto positiva como negativamente. Entonces, en esta encuesta vamos a mirar tanto la calidad y el carácter de la vida escolar, cómo están viviendo la experiencia de estudiar en sus colegios los estudiantes, y al mismo tiempo nos va a permitir identificar esas normas, objetivos, valores, relaciones interpersonales que se tejen en el día a día dentro de las instituciones educativas, y también cómo afecta ese clima las prácticas de enseñanza, el liderazgo, el aprendizaje y como toda la interacción con las normas y la estructura organizativa del colegio. Como ustedes sabrán, la encuesta, el clima escolar es uno de los factores que nos van a predecir o nos van a favorecer tanto el ajuste escolar de los estudiantes como también su salud mental y el aprendizaje. Entonces es algo muy importante para poder favorecer y optimizar como todas esas condiciones que puedan favorecer el aprendizaje y todas las potencialidades que tienen estos estudiantes. Siguiente, por favor. Por su parte, el módulo de ciudadanía, que es como más delimitado en el contexto de la ciudadanía y de la competencia ciudadana, pues nos va a medir e identificar todas esas acciones, actitudes, comportamientos que tienen los estudiantes de 9º grado respecto a la ciudadanía y que están basadas en esos estándares básicos de competencias ciudadanas. ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a brindar información respecto a qué están haciendo, qué están sintiendo, qué están pensando respecto a la ciudadanía, nuestros estudiantes, y pues nos va a permitir obviamente poder formar personas mucho más comprometidas con una perspectiva de derechos, que defiendan, respeten como toda la vida, la naturaleza, entre otras cosas, y que nos permita también identificar en qué áreas podemos reforzar para que sean unos ciudadanos comprometidos con la construcción de convivencia, la participación democrática y sobre todo, pues obviamente con una vida en comunidad que valore el pluralismo. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Ya vimos varios aspectos que nos han dado claves de por qué es relevante esta encuesta. Aquí voy a mencionarles 3 que son tanto de importancia para las instituciones como de importancia para nosotros desde la Secretaría de Educación. En primer lugar,
el clima escolar y la convivencia son factores determinantes de los aprendizajes y del bienestar integral de los estudiantes. O sea, esto ya ha sido súper investigado, súper probado, y tener una retroalimentación de cómo están mis estudiantes en el colegio, cómo están sus relaciones interpersonales, cómo están percibiendo esos factores ambientales que pueden estar de pronto facilitando o dificultando que se sientan bien en su institución mientras están estudiando, nos va a dar mucha información a los colegios y a los docentes para poder monitorear y poder hacer algún tipo de acción que pueda mejorar y que redunde obviamente en la mejora del bienestar de los estudiantes. Nos va a permitir definir y desarrollar programas y proyectos. ¿Por qué? Porque si encontramos que de pronto hay un factor de riesgo en el que afecte el clima estudiante de los estudiantes de mi colegio, por ejemplo, que hay una situación de bullying o que los ambientes que lo estén rodeando a los estudiantes no sean seguros y lleguen con mucho temor, tengan preocupación respecto a esto, pues estos resultados nos va a permitir que nosotros como instituciones educativas podamos hacer planes e integrarlos dentro de nuestros planes en estos resultados para poder hacer acciones específicas que mejoren tanto la convivencia como los entornos escolares del colegio. El final, el último que encontramos aquí, acerca de la focalización de instituciones y localidades, es sobre todo para nosotros un insumo importante y relevante desde la Secretaría. ¿Por qué? Porque nos va a permitir mirar a nivel de ciudad cómo se está comportando el clima escolar en sus colegios y nos va a permitir identificar si es necesario orientar o especificar nuevos programas o tomar los programas que estamos dirigiendo para poder dar solución a los diferentes factores que pueden estar afectando el clima en las localidades o en las instituciones. Entonces nos va a permitir, primero que todo, identificar si es necesario crear unos nuevos programas o redirigir los que tenemos para impactar en esas localidades que más lo requieren. Por ejemplo, fortalecimiento de la convivencia escolar, de la cátedra de paz, las competencias socioemocionales, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Qué información vamos a obtener en esta encuesta? Entonces vamos a obtener en primer lugar una información sociodemográfica y sociocultural y socioeconómica. ¿Esa información para qué? Esa información nos va a permitir en primer lugar caracterizar a la población que está respondiendo la encuesta, cómo están esas condiciones en nuestros estudiantes. Segundo, nos va a permitir identificar factores de riesgo de protección que ya se ha probado en la literatura que pueden hacer que el estudiante, pues, obviamente aproveche mucho mejor el sistema educativo o que de pronto pueden ser barreras para que no acceda a todo su nivel, a todo su potencial de aprendizaje. ¿Cuáles son esos factores de protección? Por ejemplo, la información sociocultural. Si en la familia, por ejemplo, tienen una alta educación, si componen o tienen en sus bibliotecas un gran número de libros, pues eso va a ser un factor que va a reforzar ese aprendizaje que reciban de las instituciones. O, por ejemplo, si tienen dificultades socioeconómicas o se ve que de pronto los recursos de conectividad y los equipos tecnológicos son insuficientes, eso nos va a constituir una barrera y es importante tener en cuenta esta información para poder orientar tanto la interpretación de los resultados de la encuesta como para la elaboración de futuros planes de mejora. Entonces, esta información va a ser muy enriquecedora para todos ustedes una vez tengan la información como tal de los resultados de la encuesta. Siguiente, por favor. Aquí vamos a centrarnos en el segundo componente de la información. ¿Cuál es ese componente? Es todo el concepto, toda la información como tal que nos va a describir ese clima escolar en nuestros estudiantes. Esa información va a venir estructurada de la siguiente manera. Va a venir una información respecto a dimensiones globales, que van a ser como las características más generales del clima escolar. Para cada una de esas dimensiones vamos a tener subdimensiones que van a ser como las particularidades de ese clima o de esa dimensión de clima. Aquí tenemos un ejemplo con relaciones interpersonales, que es la dimensión global, que ya vimos los ejemplos al comienzo cuando les mostraba las gráficas.
Las subdimensiones, pues son esos aspectos claves de las relaciones interpersonales que se evalúan en la encuesta. Entonces, la primera subdimensión, en el caso de relaciones interpersonales, es la relación entre estudiantes, y la segunda subdimensión es la relación entre adultos y estudiantes. Hasta aquí vemos como los constitutivos más grandes y más generales del clima. Hay un nivel mucho más pequeño o mucho más que va a definir con mayor precisión esas dimensiones y subdimensiones. Es el nivel de tema. Entonces, una vez tenemos claro cómo están generándose esas dinámicas del clima, podemos hacer una descripción más puntual al acudir a cómo están esos temas constituyendo la relación entre estudiantes o entre adultos y estudiantes. Por ejemplo, los temas para la relación entre estudiantes nos van a indagar aspectos muy puntuales como el apoyo entre los compañeros, la cohesión de los grupos, las normas de ayuda entre pares, si hay prácticas de cuidado entre los estudiantes que se apoyen si hay alguien que tiene alguna dificultad o si de pronto pueden tener menos cuidado entre ellos mismos, si hay unas normas de respeto y trabajo por la diversidad de diferentes estudiantes, de características, y si hay un trabajo colaborativo. Por su parte, la relación entre adultos y estudiantes va a tener unos temas completamente diferentes. Algunos pueden ser similares, pero pues va a indagar sobre todo las particularidades de esa relación entre los estudiantes y sus profesores, coordinadores y demás adultos con los que interactúan en la institución. Entonces, un punto clave aquí es, por ejemplo, el ambiente de aula. Cómo se da esa dinámica dentro de la clase, si hay de pronto desorden, si el ambiente es mucho más calmado, si hay unas normas claras que todos siguen y que están de acuerdo en cumplir, si hay unas estrategias de manejo de aula que favorecen la participación de los estudiantes, favorecen el control de la indisciplina, si los estudiantes reconocen esa autoridad del docente, porque pues ustedes sabrán con mayor experiencia cómo en algunos entornos puede ser bastante difícil y un reto completo manejar como ese respeto que pueden tenerle o el respeto que pueden tener los estudiantes hacia sus docentes. Y un factor también que es clave aquí, que fue muy clave durante la pandemia y que fue muy bien valorado por sus estudiantes, es respecto al soporte emocional que recibieron de ustedes como docentes durante esos momentos críticos que fue la pandemia. Entonces, este fue un punto clave que identificamos y que fue particularmente bien valorado por sus estudiantes durante este momento crítico. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí ya vimos la estructura, ahora esta va a ser como las diferentes dimensiones que conforman nuestra encuesta. Ya habíamos hablado bastante de lo que son la dimensión de relaciones interpersonales positivas, que vamos a hablar positivas entre estudiantes y docentes y entre adultos. Es decir, cómo los estudiantes perciben las relaciones entre los profesores y los demás adultos significativos en el colegio. También vamos a evaluar el ambiente institucional, que es principalmente qué oportunidades institucionales y de pertenencia tiene la institución y que generen obviamente como un sentido de orgullo, de sentirse bien, de estar perteneciendo a su institución. Y también van a valorar esos espacios físicos y recursos con los que cuentan los estudiantes, para que los pueden hacer sentir obviamente mucho más cómodos dentro de su proceso de enseñanza. O sea, desde que tengan buenas sillas, que cuenten con laboratorios, que sea suficiente el espacio para poder ellos sentirse cómodos y dedicarse obviamente con tranquilidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la última dimensión que vamos a obtener en esta encuesta de clima es muy importante porque nos va a hablar acerca de los factores de riesgo y seguridad que pueden tener nuestros estudiantes. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque son como alertas rojas. Si se llegan a presentar, hay que intervenir súper pronto porque son problemáticas que se pueden complicar bastante y ser bastante riesgosas para nuestros estudiantes. Tenemos por una parte lo que es el consumo de alcohol y drogas. Ahí se les indagará a los estudiantes si hay acceso a consumo de alcohol y drogas a ventas dentro de sus instituciones o en los entornos cercanos, si consumen, por ejemplo. También si hay riesgos para su seguridad física. Aquí se pregunta bastante sobre si los estudiantes pueden tener de pronto riesgo en el camino de la casa a que los atraquen o que haya consumo por ahí de sustancias ilícitas o que haya presencia
de situaciones que pongan de pronto en riesgo su tranquilidad para poder llegar al colegio, o incluso en sus instituciones, si pueden tener de pronto entornos en los cuales no sea muy seguro pasar por algún lugar porque hay, qué sé yo, se me ocurre alguna baldosa suelta y que pueden llegar a tropezarse, o que no hay como esos elementos de seguridad. Y finalmente tenemos también el de seguridad emocional. Este factor es clave porque nos va a evaluar, por ejemplo, la presencia de bullying en las instituciones, si los niños están presentando unos altos niveles de estrés asociados de pronto a alguna situación, como el acoso escolar, o que estén de pronto muy preocupados por determinadas situaciones de su colegio. Y pues este factor de seguridad emocional nos va a permitir, pues obviamente, como poner en alerta a ver qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestras instituciones. Siguiente, por favor. Aquí esto es un resumen de toda la estructura que ya hemos visto hasta el momento. Vemos las dimensiones, que son las 3 que vimos claves, más la dimensión contextual, que nos va a hablar como de ese contexto sociocultural y también el contexto económico de los estudiantes. Y para cada uno de ellos, como las diferentes subdimensiones y el objetivo que tendría o la utilidad que tendría para los colegios este tipo de información. Siguiente, por favor. Aquí vamos a observar un ejemplo de lo que se les va a preguntar a los estudiantes. Entonces, ¿qué se les va a preguntar? Las preguntas son sencillas. La idea es que los estudiantes van a encontrar una pregunta general, como esta. ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de tus padres o acudientes? Y a continuación encontrarán una serie de opciones, afirmaciones, en las cuales ellos deberán responder en esa escala Likert. Una respuesta nada más se permite por cada opción, y pues responderán de acuerdo a cómo ellos perciben esa afirmación. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de tus padres o acudientes? Que también pues obviamente son unos actores importantes de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué evaluamos? Si esos padres se interesan por sus actividades escolares, si apoyan los esfuerzos para que los chicos tengan un buen desempeño escolar, si lo ayudan a enfrentar dificultades que puedan presentar en el colegio, si se interesan por conocer esas reglas del colegio, si van al colegio para hablar con los profesores acerca de los estudiantes, y si participan voluntariamente en las actividades escolares. Aquí las opciones serían completamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La forma de responder es un clic para cada una de las opciones que consideren más pertinentes. Entonces es bastante sencilla la manera como en lo que ellos se les va a presentar la información y en la manera en la que deben responder. Aquí hay una petición pues muy importante que queremos hacerles a todos ustedes, y es que dado que esta encuesta cuenta con unos niveles de confidencialidad, es decir, esta información para que pueda evaluarlos a los estudiantes adecuadamente, pues tiene que tener unas restricciones de acceso. Se les pide a ustedes como enlaces y como las personas que van a aplicar esto en sus colegios, tener pues mucho cuidado con divulgar esta información fuera de ese entorno de aplicación del colegio, de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque si la divulgan vamos a presentar algún tipo de riesgo para que esta información o estos ítems no puedan ser evaluados adecuadamente, hay algún tipo de sesgo de pronto si se llegan a filtrar, o que definitivamente pues ya no podamos preguntar estas preguntas o no las podamos emplear en futuras aplicaciones. Entonces, desde ustedes es muy importante como que colaboren con ese resguardo de la información para asegurar que la encuesta pues va a tener unos niveles de certeza en la información que va a recolectar. Siguiente, por favor. Muy bien, hasta aquí hemos visto toda la información que nos va a brindar y que nos va a dar la encuesta de estudiantes, la encuesta de clima de estudiantes. Como bien les había comentado al principio, tenemos un instrumento específico para nuestros profesores. Es decir, ¿qué vamos a evaluar en este clima escolar desde la visión de los profesores?
como la naturaleza es diferente de la función que ellos están empleando en los colegios, vamos a evaluar algunos aspectos diferentes a los que vimos en la encuesta de estudiantes. Otros que sí van a ser parecidos, pero generalmente vamos a profundizar en aquellas particularidades del clima escolar de los docentes. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, temas como oportunidades institucionales y de pertenencia, la calidad de las relaciones entre adultos, las relaciones entre estudiantes y adultos en el colegio, y una parte muy particular que sería como esa parte de antecedentes laborales y de seguridad física en sus instituciones. Siguiente, por favor. Aquí las vemos más explícitas. Dentro de la parte de antecedentes laborales, pues va a venir tanto unas preguntas dirigidas a conocer características sociodemográficas de ustedes, como de su experiencia docente. Entonces, cuántos cursos tienen de pronto de formación, la experiencia laboral, cuántos años han laborado en el colegio o en su docencia en general. También van a evaluar algunos hechos de oportunidades institucionales que lo que hacen es reforzar esos mecanismos de aprendizaje de los estudiantes, y su colegio favorece el uso de esas estrategias. Una de ellas es el involucramiento parental. Si dentro de la institución hay como una política clara o hay unas estrategias que permitan que haya una comunicación fluida con esos padres y que refuerce obviamente el aprendizaje que están recibiendo los estudiantes. También se les va a preguntar sobre la percepción de los espacios físicos y los recursos del colegio. Esto para saber si hay alguna que pueda ser de pronto una barrera o que esté alterando el clima positivo de la institución, o al contrario, que pueda ser un punto muy fuerte a resaltar. Vamos a indagar por prácticas pedagógicas que favorecen un clima positivo en los colegios, por ejemplo, si hay uso de estrategias de autonomía y motivación de los estudiantes, cómo manejan el aula y cómo manejan situaciones críticas. También vamos a ver esa comunicación y relaciones que se presentan tanto con los directivos como con los adultos de la institución y entre adultos y estudiantes. Ese va a ser como un punto grande, toda la parte de relaciones, pues porque se ha encontrado que es un factor que influye positivamente en el clima de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si la calidad de la comunicación es adecuada, vamos a ver cómo participan de pronto los adultos en las actividades escolares, si se les consulta a los docentes sobre las decisiones que se toman en la institución, si se sienten bien sobre el rol docente, y si hay una colaboración tanto entre los estudiantes como los profesores, como entre los profesores y directivos. Y finalmente vamos a evaluar o indagar acerca de unas áreas de riesgo psicosocial que desde el rol docente pueden afectar de forma clara y contundente el clima escolar. Por ejemplo, si hay condiciones de ruido en la institución que afecten ese dar una clase amena y tranquila, si las condiciones laborales no son las más adecuadas, pues vamos a tener docentes estresados que van a impactar obviamente en la forma como dicte su clase, si hay una carga laboral excesiva, si hay respeto y sobre todo satisfacción con su labor, porque pues esto nos va a brindar un factor protector o puede constituir un riesgo para ese clima de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que se les va a preguntar a los profesores. Al igual que en la encuesta de clima escolar que van a llenar los estudiantes, va a ser una pregunta general y varias afirmaciones, y se va a dar clic en la opción de una escala Likert, pues que más se acomode como a la percepción que tengan los docentes sobre estos aspectos. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando cómo se da la comunicación y las relaciones en la institución educativa. Entonces, por ejemplo, la comunicación es fluida, el personal docente se siente libre para hablar con las directivas de la institución, existe comunicación permanente entre el personal docente y las directivas, los canales de comunicación son eficientes, el personal docente participa en toma de decisiones importantes, entre otros. Al igual que en los estudiantes, solo es dar clic en la opción y continuar con la siguiente pregunta. Siguiente, por favor. Hasta aquí ya hemos revisado los dos instrumentos que hablan puntualmente del clima en las instituciones, que son el de estudiantes y el de docentes. Ahora viene nuestro tercer instrumento, que es el módulo de ciudadanía, que va a focalizar
todo el conocimiento de actitudes, comportamientos y emociones respecto a las competencias ciudadanas. Si bien no es propiamente el clima, sí es un factor que puede influir positivamente o negativamente dentro de esa dinámica del clima escolar. ¿Qué vamos a evaluar en este módulo de ciudadanía? Como recordarán, el módulo de ciudadanía única y exclusivamente será para estudiantes de 9º grado. ¿Por qué de 9º grado? Porque ya son estudiantes que están finalizando su educación media y nos permite también hacer comparaciones con estudios similares que se realizan a nivel internacional y en los que generalmente utilizan más o menos o evalúan estas competencias en una muestra de estudiantes de 15 años alrededor, que es más o menos la edad que podríamos encontrar en grados 9º. ¿Qué vamos a evaluar de esas competencias? Vamos a evaluar 3 dimensiones generales, que son la de convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Para cada una de ellas tenemos unos ámbitos y unos aspectos puntuales que se van a evaluar en cada una de estas. ¿Cuáles son esos? Vamos a evaluar acciones, actitudes, emociones en 2 ámbitos particulares. Uno, que es el colegio, y otro, que es la familia o los hogares. Vamos a ver en la siguiente diapositiva más explícito y más definido cada uno de estos. Siguiente, por favor. Les había mencionado que dentro de los ámbitos o las subdimensiones vamos a evaluar 3 aspectos puntuales. Estos son los que encontramos aquí. Las acciones, que es lo que van a hacer los estudiantes respecto a la ciudadanía, o cómo reaccionan ante situaciones en las cuales se ven comprometidos aspectos fundamentales de la ciudadanía. Por ejemplo, si yo golpeo a alguien, si yo le hago bullying, es una acción que yo realizo, pero también puedo realizar acciones en reacción a otras, a las que pueden ejecutar otras personas de mi entorno escolar. Por ejemplo, si yo veo que están maltratando a un compañero, ¿qué puedo hacer? ¿O hago qué? Las actitudes es un aspecto en el cual vamos a evaluar cómo conciben o cómo están valorando esas acciones específicas relacionadas con la ciudadanía. Es decir, si yo lo veo como positivo, lo veo como agradable, lo veo como algo bueno, versus si esa acción particular me parece desagradable, me parece negativa o me parece mala. Es decir, es la valoración que yo le voy a dar a nivel de acción. Y la emoción o sensibilidad pues nos va a evaluar el sentimiento que me genera a mí determinada acción o situación que compromete la ciudadanía. Entonces, si yo veo que están maltratando al niño, es lo que me genera a mí, me genera tristeza o me genera diversión, entre otros aspectos. Esto está muy relacionado con todas las habilidades de empatía, pues que ustedes saben que son la base de todo el desarrollo socioemocional de los estudiantes y que también nos permite la construcción de una ciudadanía positiva y que sea un protector de los derechos de los demás. Siguiente, por favor. Ya tenemos claro que hablamos esos 3 aspectos en 3 dimensiones puntuales. ¿Cuáles son esas dimensiones? Son dimensiones que nos hablan de las competencias ciudadanas. Entonces, la primera competencia tiene que ver con la capacidad para promover relaciones constructivas conmigo mismo y con los demás. Esta dimensión se denomina la de convivencia y paz. Entonces vamos a preguntarles por cómo construyen relaciones de respeto, toda la parte ética de manejo de la relación con el otro, con el entorno, con mi medio ambiente. Por ejemplo, si las personas tienen prácticas positivas de reciclaje, tanto en sus hogares como en sus colegios, o si también valoran adecuadamente toda la cadena de consumo responsable, entre otras cosas. Es mi compromiso conmigo y con el entorno y con la naturaleza. La otra dimensión de la ciudadanía, que es muy importante, es acerca de la participación y responsabilidad democrática. Aquí pues nos vamos a centrar sobre todo en el conocimiento que tienen ellos acerca de los procesos democráticos, cómo los valoran, cómo participan y cómo creen que pueden influir en la toma de decisiones colectivas, sobre todo. Si siguen un análisis crítico, si les interesa y conocen y saben la importancia de hacer un control
de los representantes elegidos dentro de la democracia, o si al contrario de pronto tienen mucha más afinidad, acciones o sentimientos favorables respecto a sistemas no democráticos. Finalmente, el último ámbito es el de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que nos va a permitir mirar, obviamente, como esa percepción positiva respecto a interactuar con personas que son en naturaleza o cultural o física o dependiendo de diferentes posturas, tanto políticas como ambientales, entre otras, que son diferentes a las que yo estoy acostumbrada. Eso va a ser una apertura, una valoración respecto a las competencias, respecto a la apertura de aceptar al otro como una persona diferente y convivir en paz y convivir obviamente con esas diferencias. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo de ítems de lo que preguntaríamos en ese módulo de ciudadanía. La estructura es similar a las preguntas que encontramos tanto en la encuesta de clima escolar estudiantes como en la encuesta de docentes. Vemos una pregunta general, afirmaciones y una escala Likert. Entonces, en el primer ítem vamos a preguntar cómo te sientes cuando te enteras que ocurren las siguientes situaciones con tus compañeros de curso. Ahí describen, un compañero de curso se cae, un compañero le pegan, lo regañan injustamente. Y en la escala Likert, pues vamos a ver las diferentes opciones. En este caso, vamos a ver que puntualizan sobre las emociones. Me parece muy divertido, me parece un poco divertido, me da igual, me molesta un poco o me molesta mucho. El estudiante, al igual que en las anteriores, solamente debe hacer clic sobre la opción que más se le refleje su percepción a estas afirmaciones. Aquí vemos claramente que se está preguntando sobre emociones. ¿Cómo te sientes? Y respecto a esas situaciones que están pasando. En cuanto a las dimensiones del clima, vemos que están preguntando respecto al cuidado. ¿Qué pasa si un compañero de curso se cae y se hace daño? Si a uno le pegan, si a alguien lo regañan injustamente. Entonces, ese contenido de esos ítems nos va a remitir a una evaluación de la dimensión de convivencia y paz, que es como el cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado de la naturaleza. En el segundo ítem vemos nuevamente la misma estructura y aquí nos van a preguntar acerca de si los padres te apoyarían para hacer activismo social, político o ambiental de alguna de las siguientes maneras. Vemos las afirmaciones y vemos unas acciones claramente delimitadas, por ejemplo, escribir una carta, recolectar firmas, escribir una opinión en un blog, y esto nos indicaría que están evaluando el ámbito de las acciones. Y en la dimensión vemos que claramente están indagando acerca de la participación democrática. En este caso, de si los padres favorecen este tipo de acciones democráticas. Al igual que el anterior, el estudiante hace clic sobre alguna de las opciones de la escala Likert que más represente pues, como su vivencia. Siguiente, por favor. Hasta aquí sería como todo el contenido de la encuesta de clima escolar y el módulo de ciudadanía. No sé si tengan algunas preguntas en este momento sobre aspectos conceptuales y de la estructura teórica y conceptual. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la segunda parte de la formación con mi compañero John Jairo Rivera, que les va a indicar obviamente como los aspectos más puntuales y más prácticos en los cuales ustedes van a llevar a cabo las aplicaciones. Entonces te doy paso, John Jairo, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Gracias, Erika. ¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es John Jairo Rivera, Dirección de Evaluación. Vamos acá en esta parte a hablar un poco pues, de números, de cantidades, de metodologías para la aplicación como tal. Dentro de los colegios, el primer tema que vamos a hablar es pues, las características de la muestra. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos acá es que, como nos comentaba Erika, tenemos 3 instrumentos. La encuesta de clima escolar para estudiantes, que se aplica para los grados de sexto a 11. Allí esperamos una muestra de estudiantes de alrededor del 33% de la matrícula.
¿vale? Entonces, esa ya es una cantidad. Nosotros ahorita en el aplicativo que vamos a revisar, les vamos a decir qué cantidad exacta, pero ya nos podemos dar una idea de la cantidad de estudiantes que se requiere para aplicar en la encuesta. El otro instrumento es el módulo de ciudadanía. Entonces recordemos que el módulo de ciudadanía se aplica a estudiantes de grado noveno. ¿Listo? Entonces aquí ya entramos a revisar noveno, entonces tendría dos instrumentos para aplicar, el de encuesta de clima escolar y el módulo de ciudadanía. Entonces aclaramos que solo se utilizaría una encuesta por estudiante, o sea, o bien responde encuesta de clima escolar o responde módulo de ciudadanía. Si un estudiante no contesta los dos formularios. Y pues para docentes, está pensado para que sea docentes, orientadores, coordinadores y rectores, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos allí? La cantidad que se espera aplicar de estudiantes es alrededor de 155.000 estudiantes, alrededor de 11.200 docentes que se representan en 583 instituciones educativas. Entonces, una distribución de esos 583 instituciones, pues tenemos oficiales 392 y no oficiales 191. Y ya podemos ver una diferencia de que hay más colegios aplicando en oficiales que en el sector no oficial. ¿Qué pasa allí? Entonces, si queremos, podemos ir con la siguiente para aclarar esa parte de la diferencia de las cantidades. Bueno, entonces, lo que vemos en la muestra de oficiales, estamos teniendo en cuenta censal a todos los colegios oficiales de la ciudad. O sea, la encuesta se aplica a todos los colegios oficiales de la ciudad. Dentro de los colegios se aplica a una muestra de estudiantes, que es lo que les comentaba, alrededor del 33% de la matrícula. Mientras que en la parte no oficial se va a hacer una selección aleatoria de colegios del sector privado, o sea, no se aplica a todos los colegios privados no oficiales y solo a una muestra que serían esos 191 que veíamos en la tabla anterior. De tal manera que por dentro de esas 191 instituciones habrá una muestra aleatoria de también alrededor del 33% de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, esa es como la gran diferencia entre los sectores. Así está pues diseñada y pensada la metodología de aplicación y de representatividad más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo determinar esa muestra representativa? Entonces, ya estamos hablando de una cantidad que es el 33%, que debe ser una cantidad suficiente que represente pues, a los estudiantes de ese colegio. Y por otro lado, en este tema de las muestras está la selección, o sea, cómo hacer esa selección de tal manera que yo no tenga unos sesgos allí y de cierta manera la selección puede pues ayudar a aumentar la confianza de esa medición y tener una información más precisa y útil. Entonces, en la selección, ahorita también vamos a mirar esa parte, cómo lo hacemos desde los materiales que pueden encontrarlo en un aplicativo. Sí, digamos que si hacemos una selección de estudiantes, digamos que solo niñas o solo niños, o de pronto los más juiciosos, o los que se sientan al frente del colegio, digo, en el curso, o los primeros de la lista de asistencia, pues de cierta manera hay un sesgo, entonces la idea es que sea de forma pues aleatoria. Entonces ya ahorita más adelante les explicamos. Siguiente, por favor. Entonces, la representatividad que queremos tener es a nivel de colegio, en el caso de los colegios oficiales,
a nivel de localidad, pero localidad del sector oficial, porque pues ahí sí estamos yendo a todos los colegios oficiales. Tendríamos resultados a nivel de ciudad, porque pues tendríamos resultados de privados y también de oficiales, y para cada uno de los sectores. Aquí hacemos pues sí, digamos, como lo decía Erika, que ustedes podrán tener un informe, en cierta manera, más descriptivo de sus colegios sobre esta información que vayan a diligenciar. Entonces, esos informes, ahorita vamos a ver un cronograma más o menos en qué tiempo se podrían obtener, pero pues la idea es que ustedes, colegios del sector no oficial, pues también tengan una retroalimentación de esta aplicación. Listo. Siguiente, por favor. La dinámica de la aplicación, entonces, nosotros desde la Dirección de Evaluación estamos como coordinando la aplicación de la encuesta de clima escolar. Internamente, desde la Secretaría, trabajamos con el equipo TIC, que es el equipo de tecnología, que nos ha ayudado en la elaboración de la encuesta que se contesta de manera virtual. Internamente desde la Secretaría y desde la Dirección de Evaluación, nosotros lo que vamos es a disponer de ese aplicativo para que ustedes pues, puedan acceder primero a descargar el material de aplicación y de prueba, y por otro lado poder ingresar al link para contestar las encuestas, ¿vale? Ahorita más adelante vamos a mirar esas dos diferencias. Pues también vamos a dar oportuna respuesta a las novedades que se les presenten. Ya también vamos a mirar el correo al cual nos pueden escribir, y también vamos a hacer un seguimiento a la aplicación. Eventualmente, una o dos veces a la semana, vamos a enviar unos reportes a los correos de ustedes, pues dándoles los porcentajes, las cuentas, qué contraseñas ya se han usado, cómo van en los grados, para así que ustedes puedan tener un control de cómo va la aplicación. ¿Listo? Por el parte de ustedes como enlace de los colegios, pues está seguir como estos parámetros de aplicación de la mejor manera, asegurar que esta aplicación pues la contesten tanto los estudiantes como el personal docente y directivo docente, y realizar pues las actividades del proceso de aplicación, ¿vale? Entonces más o menos es así la dinámica que tenemos nosotros, Dirección de Evaluación, coordinando y ofreciendo pues estas tareas para el beneficio de la aplicación. Entonces, siguiente. Ok, entonces hablemos un poco del rol y las actividades del enlace. Pues el enlace es el que garantiza el antes y después el antes y el durante de la aplicación, pues que se cumplan los estándares requeridos. Lo primero es pues asistir a la capacitación, recibir estas orientaciones. Lo segundo es, si dentro del colegio pueden coordinar un apoyo para que ayuden a esta aplicación. De cierta manera, cuando ustedes ya tienen el material y más o menos las cantidades que deben aplicar, pues ahí sucederá como una planificación y podrá tener internamente pues apoyo. Una tercera cosa es ingresar a esta plataforma. Ahorita la vamos a mirar, allí encontrará pues un material general que funciona para todos los colegios y un material particular que funciona para cada uno de los colegios. Pues organizar el aplicativo de tal manera que con el material que se descarga se pueda planear, por ejemplo, no sé, me están diciendo que aplique a 50 estudiantes, pero entonces mi sala de cómputo solo tiene 25, entonces tendría que planear 2 sesiones, y de pronto la hora más fácil para hacer eso es de 10 a 12. Bueno, ahí de esa manera
pueden ir planificando la aplicación. Listo, y pues finalmente pues es realizar la encuesta como tal. Y es que pues que cada estudiante, docente y directivo docente ingrese un enlace con una contraseña y diligencie los formularios. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, tengamos así como en mente estos 4 pasos que son básicos y digamos que son los que necesitaríamos para la actividad de los enlaces. Entonces, un primer paso es ingresar a la plataforma, ¿cierto? Allí ingresamos con un link y con un usuario. Ahorita vamos a mirar cómo es ese link y cuál es el usuario. Se descarga un material que habría que revisarlo, lo que les decía, hay uno que nos funciona a todos y otro que es particular. Con ese material pues haría un alistamiento de mi aplicación y finalmente la aplicación. Entonces, estos serían los 4 pasos que habríamos que tener en cuenta. Siguiente, vamos a ver cada uno de estos pasos que contiene, por favor. Listo. El ingreso a la plataforma. Entonces, aquí vamos a tener un link que ahorita lo vamos a mirar, donde ustedes con ese link van a ingresar y van a poder tener acceso al material. ¿Qué se necesita para ingresar ahí? Además del link, que se los vamos a enviar al correo que nos han registrado en la lista de asistencia, que ya está ahí en el chat. Si no se han registrado, por favor, sean tan amables, lo diligencian para poderle enviar pues, la información pertinente. Entonces tenemos ese enlace. Para ingresar al enlace, ¿qué se necesita? Un usuario, ¿sí? Lo vamos a llamar usuario. El usuario que viene a ser, cada una de las entidades educativas tiene un código DANE, ¿cierto? El código DANE, por estructura, tiene 12 dígitos, ¿sí? Son 12 caracteres numéricos, ¿cierto? Y la institución educativa trabaja en una jornada específica, entonces mañana, tarde, completa, única. Entonces, el usuario para ingresar va a ser ese DANE de 12 dígitos más la letra inicial de la jornada. Entonces tengo mi DANE de 12 dígitos y si mi jornada es completa, pues pongo la C mayúscula. Si mi jornada es única, pongo la U mayúscula y así para tarde o mañana. Entonces el usuario viene a ser 13 caracteres, 12 del DANE más la jornada. De cierta manera, ustedes ya conocen el DANE, saben su jornada, pues pueden ingresar a la plataforma para descargar ese material. De todas maneras, nosotros vamos a enviar esa información para que pues, no haya confusión del usuario. De pronto, en colegios no oficiales, sucede que en el registro o en la información que tenemos aparece que son jornada única, pero en el anexo 5A, que es el anexo 5A de CIMAT, puede que allá aparezcan completos. Entonces, toda esta información que está montada en este aplicativo está en función del CIMAT. Entonces, puede que por ahí con la U o por ahí con la C, ¿sí? Para poder ingresar. Listo, entonces ya sabemos qué necesitamos para el ingreso a la plataforma. Siguiente, por favor. Descargar el material. Entonces, en ese material que vamos a encontrar, esta presentación que estamos viendo, ahí va a haber un botoncito para descargar la presentación y la podemos tener a la mano. También va a haber un manual de aplicación, ¿sí? Entonces es como el resumen pues, formal, paso a paso de todo lo que estamos charlando hoy. Ese manual también lo van a poder descargar. Va a haber un modelo de consentimiento informado, un modelo de consentimiento informado que aplica si es necesario en las instituciones. Una característica de la aplicación de esta encuesta es que es anónima, o sea, nosotros no le vamos a decir aplíquele a un nombre de estudiante o a un número de identificación de estudiante o de docente, no.
porque pues la intención es que sea anónima y no nos interesa pues conocer quién la contesta. Entonces ya vamos a ver ahorita cómo es la metodología, pero entonces aclaramos de que es anónima, ponemos ese modelo en ese aplicativo por si en algún colegio lo requiere, pero en principio no se requiere porque es anónimo. Ya el cuarto documento que aparece ahí es una lista de cursos y número de estudiantes por curso. Esa lista sí ya es del colegio, ¿sí? De cada uno de los colegios, porque pues es muy diferente aplicar a un colegio que tiene una matrícula de 500 a otro colegio que tiene una matrícula de 100, ¿cierto? Las cantidades van a ser diferentes. Entonces ese listado nos va a decir cuántos hay que aplicar. Entonces ese listado sí es para cada uno de los colegios. Con el usuario, ese usuario de por sí direcciona a un documento específico del listado de estudiantes, entonces es para ese colegio. Tenemos entonces la siguiente, que es el listado de contraseñas de acceso. Entonces, además de tener la cantidad, van a tener las contraseñas, que van a ser el mismo número de estudiantes que deben de aplicar. Y ese también es otro material particular para el colegio, un listado de contraseñas. Y finalmente tenemos un archivo de Excel que nos ayuda a hacer esa selección aleatoria. Ya vamos ahorita a ver cómo interactúa ese material para poder hacer esa selección. ¿Listo? Ese es el material que van a encontrar allí. Ya ahorita vamos a verlo directamente desde el aplicativo. Siguiente. El cuarto paso, entonces, es el alistamiento. Entonces, vamos a seleccionar los estudiantes que van a participar. Vamos a revisar el material que se descargó. Y pues aquí es importante pues verificar si los computadores están funcionando bien, si hay conexión de internet, si hay conexión electrónica, si están las mesas adecuadas, si están lo suficientemente pues las sillas, ¿sí? Entonces toda esa parte logística de la aplicación pues la puedo hacer ese alistamiento en este tercer paso. ¿Listo? Y el cuarto paso, siguiente por favor. El cuarto paso pues nos habla de acá vamos a entrar a otro link, a otro link. El primer link era para descargar el material, ahora este link es para que los estudiantes y los directivos docentes ingresen allí junto a esas contraseñas que yo ya descargué del material, pues puedan diligenciar las encuestas, ¿vale? Aquí lo importante es que pues las contraseñas son únicas para cada uno de los colegios y se usan cuando están diligenciando y le dan el botón enviar, que es el último botón que aparece en los formularios, la contraseña ya queda deshabilitada, ¿sí? Mientras no le den enviar, la contraseña sigue habilitada. ¿Qué pasa con las contraseñas? Si de pronto van a la mitad de la encuesta y se perdió el internet o el equipo se apagó, hay que volver a ingresar y empezar desde el principio. Ahí la contraseña sigue funcionando. Desde que no le den enviar, la contraseña sigue funcionando. Listo, entonces ese sería el cuarto paso. Miren, siguiente por favor. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es el primer link que aparece, que dice lista de descarga de material, que es para los enlaces, que es para descargar el material. Ese es nuestro link. Y tenemos el ingreso a encuestas, que eso es ya para los estudiantes y para los docentes y directivos docentes. Es ese otro enlace que vemos ahí abajo. Como para tener una guía, el de los enlaces, al final tiene un 1, 115, 600 algo. Entonces el que tiene los unos es el de nosotros los enlaces. Y el que tiene el 437 es para dárselo a los estudiantes y a los docentes para que ingresen a las encuestas. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver el aplicativo. Voy a compartir pantalla. Entonces, mis compañeros me confirman si está viendo, entonces ya regálenme un segundo. Vale, estoy compartiendo un navegador. Ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces como les decía, el que tenía los unos es para nosotros los enlaces, ¿cierto? ¿Cómo ingreso a ellos? El DANE más la jornada. Por acá yo tengo un Word. Creo que no estoy compartiendo el Word, ¿cierto? Permítanme un segundo. Y aquí sí vemos el Word, listo. Entonces, este es el enlace, que ya tenemos el 1. Aquí podemos ver unos ejemplos de los usuarios. Tenemos los 12 dígitos más una jornada que es la mañana. Es este mismo colegio, es un mismo colegio, pero entonces está la mañana y está la tarde. Y acá tenemos otro colegio que tiene jornada completa. ¿Listo? Entonces, tomemos este para ingresar acá. Colocamos acá, le damos continuar, cerramos acá, que no nos guarde por ahora esa contraseña. Y aquí está lo que les comentaba. Entonces, este es el material transversal que nos funciona a todos. Está la presentación, el manual de aplicación. Hay otro tema de características de la encuesta, que es todo ese tema que nos comentó ahorita Erika sobre la estructura, las dimensiones, las descripciones de cada uno de los instrumentos. Tenemos la selección de estudiantes por curso en Excel. Ya ahorita lo miramos, el consentimiento informado, y también hay un video de capacitación por si requieren revisarlo, hacer una repasada. Ahí también está un video. Miremos acá la presentación. Aquí ven, descargué y pues acá está la presentación que estamos viendo ahorita. Miremos el manual. Entonces, en este manual, lo que les decía, aquí hay el paso a paso, los pasos que vimos ahorita, los 4 pasos, los enlaces están ahí, hay pantallazos, ¿sí? De toda la información que vamos a revisar ahora. Hay preguntas frecuentes, bueno, ahí está todo el detalle de la aplicación. Acá también están las características de la encuesta. Entonces están las encuestas, las descripciones, lo que vimos ahorita de esas jerarquías de las dimensiones y subdimensiones. Tenemos la selección de estudiantes por curso. Eso ahorita lo miramos más adelante. El consentimiento informado y el video de la capacitación. ¿Listo? Eso pues todo abre allí. Es un material que nos funciona a todos. Ahora vamos a mirar datos generales que son para cada uno de los colegios. Entonces, siempre tratemos de que esta primera parte nos ubique en el colegio que estamos. ¿Sí? Probablemente si escribimos un código DANE diferente, pues nos va a direccionar a otro colegio, o de pronto si la jornada no es otra. Pero aquí nos ubica en donde estamos. Entonces nos ubica el Carlos Arango de la mañana, sector oficial. Entonces, importante siempre verificar esa información. ¿Qué tenemos acá? Un botón que nos lleva al resumen de curso de estudiantes. Y también encontramos unas listas de contraseñas de sexto a 11 y una lista de contraseñas para docentes. Entonces, revisemos este primero, el resumen de cursos de estudiantes. Acá lo que vamos a ver es que lo mismo, ubicamos información, si estamos en el colegio y en la jornada que es, y acá nos está mostrando la cantidad de estudiantes que se deben aplicar.
¿sí? Entonces, en 801 estamos diciendo que debemos aplicar a 13 estudiantes. Al 802, 14 estudiantes. 803, 13 estudiantes. Miremos aquí esto particular. Noveno, a diferencia de los otros grados, tiene más estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí van a aplicar tanto encuesta y módulo de ciudadanía. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un poquito más de estudiantes porque necesitamos más muestra porque son dos instrumentos. En total, se van a aplicar a 251 estudiantes de este colegio. Entonces, con este PDF del resumen de cursos y número de estudiantes, sabemos la cantidad de estudiantes que hay que aplicar por curso, por grado y en general del colegio. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos un dato. Los otros que son las listas de contraseñas, miremos entonces listas de contraseñas para estudiantes de grado octavo. Todo lo que estamos viendo es el aplicativo en vivo, o sea, esto es desde el aplicativo que ya está funcionando. Entonces, lo mismo, ubicamos la información, grado octavo, que fue el que solicité, y acá están las contraseñas. Estas son las contraseñas de los estudiantes. Entonces, volvamos a este, el 801 solicitaba 13 estudiantes, entonces yo acá tengo que tener 13 contraseñas. Acá están las 13 contraseñas de los estudiantes del curso 8.1, ¿sí? Y así para el resto de los cursos de octavo, entonces 8.2, 14, entonces de aquí para allá están las del 8.2, están las del 8.3, ¿sí? Ahí están las contraseñas, que para este caso son 40 contraseñas asignadas para el grado octavo, que sería esta suma de acá. Listo. Entonces ya sabemos las cantidades, tenemos presentes las contraseñas. Así también están para los demás grados. ¿Sí? Están las contraseñas aquí para el grado 11, ¿sí? Grado 11. Y están sus contraseñas asignadas para cada uno de los estudiantes y de los cursos del colegio. Listo. Entonces, ya tenemos la cantidad, tenemos las contraseñas, nos falta la selección de cómo seleccionar esos estudiantes adentro de cada uno de los colegios. Entonces, para eso vamos a utilizar este selección de estudiantes por curso de un Excel. Vamos a picar acá. Por aquí ya está descargando, está analizando la descarga y acá lo tenemos. Él viene en un archivo comprimido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, acá está descargado, ¿sí? Está comprimido, vamos a descomprimirlo, vamos a extraerlo, lo extraemos acá. Aquí ya tenemos el archivo descomprimido. Antes de abrirlo, por favor, este Excel tiene una macro, ¿sí? Tiene una macro que hace ahí unas fórmulas automáticas. Por lo general, entonces, esos archivos que tienen macro, el sistema los detecta como una amenaza, ¿sí? Como que pueden ser un virus. Pero pues estas son unas macros, digamos que muy sencillas. Entonces, para que no nos genere problemas, le damos clic derecho, ¿cierto? Propiedades, y en la parte de abajo, aquí en la pestaña de general, dice seguridad. Este archivo proviene de otro equipo y podrá desbloquearse. Le vamos a dar fulito acá en desbloquear y aceptar, ¿sí? Ya con eso no nos pone problema para ejecutar las macros que tiene adentro. ¿Listo? Entonces siempre hay que hacer ese paso antes porque pues el tema de seguridad a veces molesta. Entonces abrimos este Excel que nos ayuda. Vamos a habilitar contenido y ya nos muestra el primer cuadro de diálogo. ¿Qué nos pide este Excel?
Primero, tenemos que tener dos documentos a la mano. ¿Listo? El primero es el resumen de cursos de estudiantes. Recordemos que era este que tenemos por acá, que me dice las cantidades por cada curso y grado, ¿sí? Entonces, sí lo tengo, ya tengo mis cantidades y listado de estudiantes. Entonces, este es un documento propio de cada uno de sus colegios, ¿sí? Que contiene el registro de los estudiantes que pertenecen a cada curso. O sea, es esa lista con la que ustedes tienen en los colegios para llamar lista, calificar, ¿sí? Para controlar la asistencia. Esa es la lista del curso que ustedes tienen. Entonces, tienen esa lista ahí al lado, tienen el PDF de las cantidades y este Excel para hacer esa selección. ¿Listo? En el aplicativo, en la plataforma, no les vamos a dar los estudiantes a aplicar, los nombres, nada, códigos de identificación, nada. Solo les decimos la cantidad y las contraseñas. Y ustedes a la mano, porfa, van a tener este listado de estudiantes de su institución, que pues es el listado más real que existe porque es el que trabaja internamente en el colegio. Entonces vamos a decirle, ya dispongo de los documentos. Listo, ya dispongo de estos documentos. Aquí nos sigue preguntando cosas. Entonces dice, por favor escriba el número de estudiantes matriculados en ese curso. Yo estuve ahí mirando 801, entonces voy a decir que el curso 801 del colegio va a tener 28 estudiantes. ¿Sí? Matriculados. Y si no estoy mal, para octavo 1 nos pedían 13 estudiantes. Vemos acá. Entonces, 13 estudiantes. ¿Sí? Ver lista de seleccionados. ¿Esto qué está haciendo? Me está sacando una lista de números aleatorios que no se repiten del 1 al 28. Pero ¿cuántos números? 13 números, que son los que yo estoy solicitando, que son los que me están pidiendo para la aplicación, en este caso, del 801. Entonces, con la lista que tenemos de los estudiantes, con la que ustedes llaman lista, entonces cogemos el curso 801 y el primer niño que esté en esa lista, le vamos a, porque aquí me está diciendo el orden 1, el orden 1 de esa lista, tenemos el 1, el 6, el 8, el 9, el 10, entonces en este caso el orden 1, que es el primer estudiante de esa lista, le vamos a asignar, donde están las de octavo, acá, le vamos a asignar esta primera contraseña, ¿sí? A él le vamos a asignar esa primera contraseña. Sigo con mi lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El orden 6 de mi lista le vamos a asignar la segunda contraseña de octavo, del curso 8.1. Y así para todos estos órdenes. Entonces al estudiante 8, el 9, el 10, el 13, el 14, el 17, 19, 22, 27, 28. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que de pronto el estudiante 28, que es el último de mi lista que estoy teniendo como ejemplo, no asistió, ¿sí? Porque yo lo tengo, no asistió ese día, algo le pasó. Entonces, pues no hay problema. Vuelvo y arranco la lista. Entonces sería el 1, pero el 1 ya lo tengo. Entonces sigamos con el 2. Entonces cojamos el 2 para aplicarle la encuesta y pues sería la contraseña 13 que tengo por acá, que es la última que estoy asignando. ¿Listo? De esa manera, con el PDF de cuentas que me dice cuántos estudiantes hay que aplicar, con mi lista del colegio y este Excel que nos ayuda a hacer la selección aleatoria, puedo hacer el ejercicio de selección. Esto se haría por curso, ¿sí? Porque pues las listas de los cursos se manejan a ese nivel. Y ya asigné los del 8.1, pues acá dice volver a seleccionar estudiantes. Vuelvo y miro mi listado de estudiantes, entonces digamos que sigo con el 802, que me pide 14.
tengo mi lista de estudiantes del 802 y vuelvo a ver el ejercicio. Digamos que aquí sean menos estudiantes y acá me están pidiendo 14. Lo mismo, me saca una lista aleatoria de 14 números del 1 al 25, que fue el máximo que yo coloqué de la matrícula en ese curso. Entonces, de esta manera se hace la selección. Entonces, tenemos cantidades y tenemos selección, que era lo importante para tener esos resultados significativos y que no tengamos un sesgo allí. ¿Listo? Volviendo a la aplicación, nos falta el pedazo de la lista de contraseñas para docentes, ¿cierto? Piquemos allí. Entonces, para la lista de contraseñas de docentes, entonces estamos en la información que es, esta asignación va a estar más en la gestión de ustedes. ¿Qué quiere decir? Pues aquí no les vamos a dar como seleccione una lista de docentes o haga una cierta cuenta, ¿no? Entonces, acá lo que consiste es, va a haber una contraseña para el rector, que pues ahí no hay otra alternativa. De pronto va a haber una contraseña para un coordinador o para un orientador. Ustedes seleccionan quién, ¿sí? Cuál coordinador y cuál orientador le dan esta contraseña, ¿sí? Si notan en esto de las contraseñas, en estos PDFs de las contraseñas, aquí arribita, perdón, acá en arriba está el enlace que los lleva a las encuestas. Entonces aquí ya lo pueden tener por si se conectan directamente. Listo, ¿qué pasa con los docentes? La idea un poco con los docentes es que por cada grado que tenga estudiantes en el colegio, existan 2 docentes por grado. Entonces, tenemos 2 de sexto, 2 de séptimo, 2 de octavo, 2 de noveno, 10º y 11. Y estas son las contraseñas. ¿Qué vamos a tratar de hacer acá? Un poco manejar 2 variables ahí, a ver, para que podamos recoger un poco de variabilidad en la respuesta. Un criterio es tratar de que los docentes que estemos seleccionando pues tengan diferentes años de antigüedad, ¿sí? Entonces, los más antiguos, de pronto los que tienen menos años, pues para recoger diferentes opiniones ahí, ¿listo? Otro criterio también que podían revisar allí es pues no hacerlo a todos los docentes de una misma área común. Entonces no solo los de mate y física o química y física, ¿sí? Sino de pronto mate, artes, educación física, ¿sí? O sea, como que podamos tener de diferentes áreas de formación, ¿sí? Esta selección, como les digo, internamente ustedes miran cómo la distribuyen, tratando de tener en cuenta esos criterios que les comento. La aplicación con docentes, directores y coordinadores, pues no es necesario, pues como que todos se sienten en una sala, en un espacio de reunión para que contesten la encuesta. Si bien lo pueden tener, pues lo pueden hacer así. Pero pues la intención de que pues esto sea virtual también es que se pueda hacer de diferentes lados. Entonces, en la parte de docentes, ustedes pueden compartirles este enlace, miren, entren en este enlace y esta es su contraseña y diligencien por favor su cuestionario. Sí, o sea, ahí sí lo podemos hacer de forma, digamos que autónoma con cada uno de ellos. Mientras que con los estudiantes sí es bueno pues tener como ese control donde los estudiantes estén pues, en la encuesta dedicados a contestarlo por un tiempo. De una vez aquí el tiempo máximo que puede durar un estudiante contestando la encuesta, máximo, pero máximo sería 1 hora. Tenemos que puede ser, el promedio está como entre 40, 45 minutos, ¿sí? También para que ustedes lo tengan en cuenta cuánto tiempo necesitan los estudiantes para diligenciar. Tenemos casos que se demoran media hora, 35 minutos, ¿sí? Estamos por ese orden. El aplicativo no tiene un control de tiempo, o sea, decir como que a la hora se cierra y no deja contestar, ¿no? Él sigue, simplemente es darle el tiempo suficiente al estudiante para que conteste.
Entonces ya vimos estudiantes, vimos el aplicativo, el material que se descarga, las contraseñas, el Excel que nos ayuda a hacer la selección aleatoria, y este material pues está ahí en la plataforma para que ustedes lo descarguen. Entonces, vamos a revisar por acá, porque como les digo, estamos en el aplicativo que está funcionando. Aquí, entonces, recordemos que los 1 son para los materiales y el 437 es para ingresar a las encuestas. Entonces, cuando ya tengamos el estudiante o el docente, ya este es el enlace que tienen que ingresar. ¿Con qué? Pues con las contraseñas que tenemos por aquí asignadas. Vamos a probar si esta contraseña todavía no la han usado para revisar por dentro de los formularios. Todavía no lo han usado. Listo. Entonces, ingresamos acá en currículum escolar. Aquí, ¿qué estamos viendo? Yo cogí una contraseña, si no estoy mal, creo que cogí por acá la de noveno, esta de noveno, ¿sí? Recordemos que en noveno, estas contraseñas por dentro ya direccionan o bien para encuesta o para módulo. Sí, ustedes no se tienen que preocupar si, no, es que todos contestaron encuesta, entonces ¿cuáles son los de módulo? No. Las contraseñas ya por dentro direccionan a cada uno de los formularios. Entonces, por ejemplo, esta que escogí acá me direccionó para módulo de ciudadanía, que estaría bien porque son estudiantes de noveno. ¿Sí? Son las contraseñas del grado 9. ¿Qué va a aparecer acá? Como una bienvenida sobre la encuesta, lo que va a indagar. Le damos siguiente. Aquí hay unas instrucciones, más o menos el tiempo es este. Ahí también les solicitamos a ustedes, pues como esa colaboración de que, pues que se tomen su tiempo para contestar las encuestas, que no hay respuestas correctas o incorrectas, es como lo que consideren ustedes los estudiantes que puedan ser correctas para ellos. Siempre va a haber unos botones de siguiente y finalmente el botón de enviar la encuesta. Entonces, damos siguiente. Aquí hay una advertencia sobre pues, un tipo de lenguaje. Y aquí ya aparecen las preguntas. Al principio vamos a preguntar cosas socioeconómicas de la familia. ¿Sí? Entonces, como ven, es marcar con el mouse. También hay como tipo matriz. Bien, de pico, también en listas desplegables. Y de tal manera, pues, los estudiantes desde hoy día, pues, manejan esta interacción con estas herramientas, entonces no hay tanto problema. Listo, entonces voy a irme al final de lo siguiente. Todas las preguntas son obligatorias, ¿sí? Todas las preguntas son obligatorias. Cuando dejo de contestar una, la alerta que me da, que es un rojo alrededor, para que, por favor, la diligencia. Sí, así yo me salté ahí algunas para mostrar el error y así como darle pues siguiente a las demás preguntas. Entonces esto trabaja por secciones, ¿sí? Como unas secciones de siguiente, hasta que a lo último aparece un botón enviar. En el enviar pues va a salir un mensajito como de muchas gracias y ya ahí la contraseña queda deshabilitada, ¿vale? Temas ahí como con la contraseña para manejarlo. De pronto cuando un computador se sienta un estudiante tras otro a diligenciar, lo recomendable es que cuando empiece el otro estudiante, ustedes puedan entrar y borrar el historial, ¿sí? Para que el anterior estudiante y su contraseña no queden asociadas al navegador. Porque lo que pasa y sucede mucho es que el primer estudiante ingresa, coloca su contraseña, termina su encuesta, vuelve el otro e ingresa su contraseña que es nueva, ¿sí? Y la coloca y dice, no, esta contraseña ya se usó. Él queda como con eso pegado de la contraseña anterior, porque la anterior sí ya se utilizó.
Entonces aquí es como borrar el historial de las últimas horas para que volvamos a ingresar al otro estudiante, ¿sí? Con su contraseña. O la otra forma es manejar todo por una ventana incógnita. Ahí el tema es abrirla, colocar el enlace, ¿sí? Que es este de acá. ¿Cuál es? El del 4, que es para entrar a las encuestas. E ingresan la contraseña, diligencian, y lo que hacen es cerrar y volver a abrir en incógnito para que vuelva a ingresar el segundo estudiante y así para todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque sí pasa mucho de que queda como pegado y dicen que la contraseña ya se usó, pero no es así, sino es porque es la anterior, como la anterior sesión. Listo. Yo creo que aquí quedaría el tema de cómo funciona el aplicativo, las cosas a considerar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que continuemos con la presentación. Listo. Entonces, vamos a revisar por acá si hay algún tipo de preguntas o dudas. Creo que no tenemos nada ahí en el chat. Entonces, vamos a revisar ya la parte última, es el cronograma. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, lo primero que tenemos allí pues son esas capacitaciones que empezamos a hacer ya alrededor de unas 3 semanas, con colegios oficiales, con colegios privados. Tenemos de forma alterna también capacitaciones presenciales, otros virtuales, que esas serían como las fechas. Tenemos que para este grupo de capacitación que tenemos ahorita, la idea es que mañana les podamos enviar a ustedes esos usuarios y esos enlaces que estábamos hablando ahorita para que puedan ingresar a descargar ese material. Entonces, ya mañana podrían entrar a descargar ese material, que sería el punto 3 que aparece ahí en el cronograma, y la aplicación iría hasta el 20, no alcanzo a ver ahí bien, pero es 25 de septiembre, ¿sí? Para los colegios no oficiales. Entonces creemos que es un tiempo considerable donde ustedes pueden organizar, descargar el material y aplicarlo en el transcurso de ese tiempo. ¿Sí? No nos sirve decirles a ustedes háganlo el martes tal o el viernes tal, no, porque pues ustedes tienen unas dinámicas, tienen que los estudiantes pues cumplir sus clases, tienen su aula de sistemas, entonces toca mirar cómo negociar esos espacios. Entonces, en ese tiempo, pues pueden trabajar y la idea es que seamos flexibles con esa dinámica del colegio. Y los informes de resultados, pues esperamos que en este año podamos tener los procesamientos, el análisis de información, y ya el otro año pues estar trabajando sobre documentos, sobre informes, y esperamos que en el primer trimestre del 2024, pues la información del 2023 de la encuesta de clima escolar y módulo de ciudadanía, pues ya pueda estar a nivel de ciudad, de localidad y pues para cada uno de los colegios. ¿Vale? Siguiente. Lo que ven ahorita ahí es el correo, ¿sí? climaescolar@educacionbogotá.edu.co. Ahí es donde nos vamos a comunicar para que nos envíen las dudas, las novedades. Desde este correo van a salir el usuario y los enlaces que les comentaba. Lo que les solicitamos acá es que si tienen alguna novedad, algún problema, pues al menos nos puedan colocar información mínima para nosotros poder saber qué le está ocurriendo. Entonces poder saber de qué colegio es, de pronto de qué jornada es, el número de celular por si necesitamos un contacto. También
Y algo muy diciente es si pueden enviar un pantallazo del error, del link donde están entrando, pues eso nos ayuda a direccionar también la respuesta, ¿sí? Pues a veces nos sucede, tengo un problema, no puedo entrar, entonces, sí, no puedo entrar de qué colegio, o no puedo entrar es al material, o no puedo entrar es a las encuestas, o bueno, ahí es bueno tener ese detalle. ¿Listo? Entonces poder tener esa información lo más clara posible para poderles atender cada una de las solicitudes. Siguiente. Entonces vamos a repasar rápidamente unas preguntas frecuentes que, que ya con esta charla ya les podemos a contestar. Entonces, primero, ¿cómo ingreso a las plataformas? ¿Sí? Entonces, para la descarga de material, entonces ya sabemos que ese es el link con el 4 para descargar. ¿Qué datos debo ingresar en el sistema de administración de formularios para acceder a la información de las encuestas y módulos de ciudadanía? Pues recordemos que es el DANE más la jornada. ¿Sí? El ejemplo que vimos, tenerlo claro. Siguiente, por favor. En caso de tener algún inconveniente en la aplicación, entonces por favor escribir a climaescolar@educacionbogotá.edu.co. El reporte de requerimientos o novedades sobre la aplicación puede hacerse desde el correo personal. Digamos que aquí esto aplicaba más para colegios oficiales, que digamos hay unos correos para cada uno de los docentes. Aquí lo que les solicitamos es que pues si se envía desde el correo pues que tengan asociado a su institución para poderlos digamos que tener en cuenta y saber de qué colegio pues nos envían la información. ¿Qué pasa mientras un estudiante docente pues está diligenciando la encuesta, se va la luz o se pierde el internet o bueno, deja y tiene que abandonar pues la aplicación? Lo que les comentaba, la contraseña sigue funcionando, sin embargo, cuando vuelve a ingresar, no va a guardar lo que haya llevado, sino que pues, tiene que volver a empezar. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿la encuesta se aplica a estudiantes de ciclo? No. La encuesta está, su aplicación es para estudiantes de sexto a octavo. Entonces, no. ¿Se requiere por la recolección de consentimiento informado? Pues en principio no es necesaria porque pues, no estamos recolectando información que, que caracterice pues, al estudiante o al docente con su nombre o número de identificación, pues todo eso no. ¿Qué pasa si un estudiante docente no responde todas las preguntas de la encuesta? Pues ya vimos que si yo me paso las preguntas, sale un letrero rojo que no me deja pasar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. Tengo que tengo que contestar todas las preguntas. Siguiente, por favor. Listo. Por favor, siguiente, Marta. Ok. ¿Cuánto tiempo dura la aplicación de encuesta y módulo? Entonces estamos entre 40 y 50 minutos y no hay un tiempo límite del aplicativo. ¿Un estudiante de grado noveno debe diligenciar encuesta y módulo? No, un estudiante contesta o alguna de las dos, no las dos. En caso de que la institución educativa tenga menos de 12 docentes, porque pues estamos solicitando 2 docentes por cada grado, puede que en colegios digamos, más pequeños la cantidad de docentes sea menor que 12. En ese caso, pues ¿cómo aplico? Aplicamos a la cantidad de docentes que existan. Si es menor que 12, pues aplicamos a todos los que existen. Entonces tengo 10, aplicamos a los 10. ¿Listo? 8, aplicamos a los 8. Si es menor que 12, aplicamos a esa cantidad que existe. Siguiente, por favor.
Listo. ¿Qué pasa si en el PDF, en las contraseñas, en el material que yo descargo encuentro inconsistencias? ¿Sí? Por ejemplo, que la cantidad que usted me dice aplicar es de 50, pero mi matrícula es solo de 30. ¿Sí? Entonces esa es una inconsistencia de la información frente pues, a la realidad que tienen los colegios. ¿Qué pasa si de pronto usted me está diciendo que hay 6 cursos de esto, pero pues yo nada más tengo 4? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas que no estén, pues que sean diferentes a lo que sucede en el colegio, pues nos la reporten a clima escolar, de tal manera que nosotros podamos revisar el caso y poder hacer una distribución de contraseñas, o quitar contraseñas, o asignar más contraseñas, para que pues, se ajuste a la realidad del colegio. ¿Listo? ¿Qué va a hacer si uno de los estudiantes seleccionados aleatoriamente es de inclusión? Entonces, ¿qué pasa? La encuesta no está diseñada, no está adaptada para las condiciones de inclusión, o sea, y está, digamos digamos que pueda leer las preguntas y se escuchen a través del computador, o que tengamos un sistema de pantallas, digamos, más sofisticado, más grande, para que las personas que tienen problemas de visión la puedan leer. No tiene esas adaptaciones, ¿sí? Entonces, lo que se dice desde acá es que por favor, si esos estudiantes en su colegio tienen un docente de apoyo, ¿sí? Que los docentes de apoyo pues están en el colegio, en todas las actividades del estudiante, y el docente de apoyo puede apoyarlo en la encuesta, en la aplicación de la encuesta, y es suficiente, o sea, él puede contestarlo con el apoyo, pues no hay problema en que el estudiante esté con el docente de apoyo haciendo la aplicación. De lo contrario, entonces sí sería el tema que estábamos hablando de buscar un reemplazo de acuerdo a la lista del Excel. ¿Listo? Siguiente. Listo, acá la pregunta, ¿qué requiere para hacer la selección aleatoria de estudiantes? Ya lo revisamos, que es tener la cuenta, la cantidad de estudiantes que van a aplicarse por cada curso, pues está ya en un PDF. Necesito la lista de mis estudiantes, la que trabajo en el colegio, y necesito el Excel para hacer esa selección aleatoria. ¿Qué debo hacer si un estudiante de grado diferente a noveno presenta módulo de ciudadanía? Eso es una inconsistencia, ¿sí? Digamos, yo le doy una contraseña a un estudiante de 11 y me sale módulo de ciudadanía, así como me salió a mí. En principio eso no debe pasar, porque las contraseñas están asociadas de módulo de ciudadanía a los grados novenos. En ese caso, pues otra vez al clima escolar, por favor, nos escriben para nosotros revisar el caso. ¿Listo? Siguiente. Se pueden tomar fotos o pantallas de la encuesta. Como lo comentaba Erika al principio, digamos que esta es una información sensible de un banco de datos que tiene la Secretaría. Le solicitamos pues la colaboración para que esa información se maneje de manera pues no pública, que sirva solo para la aplicación, y no divulguemos ni trabajemos con la información que el aplicativo nos brinda. ¿Listo? Siguiente, porfa. Bueno, entonces, con esta última pregunta terminamos la capacitación de la aplicación de la encuesta. Y nada más que pues agradecerles por la asistencia, por la atención prestada. Ya aquí vamos a tener sus correos. La idea es que mañana pues le enviemos los usuarios, y a partir de ahí pues ya pueden empezar la aplicación en cada uno de los colegios. Es importante pues que contemos con su participación tanto del colegio para poder tener esos resultados a nivel del sector, y de cada uno de los estudiantes, pues para que al final podamos tener un reporte de cierta manera confiable para el colegio. Pues
tenemos cantidades muy pequeñas de estudiantes que aplican la encuesta, entonces no se va a ver muy representado el colegio. Entonces, de antemano, muchas gracias y esperamos enviarles mañana y pues estamos comunicándonos por el correo. Muchas gracias. Tengan un resto de tarde muy feliz. Gracias.